Hola y bienvenidos a Europa Hoy, el programa de actualidad europea de France 24 en español. Yo soy Esther Herrera Caro, desde el Parlamento Europeo en Bruselas. Es un placer saludarles. En el programa de hoy hablamos de la Ley Europea de los Derechos de las Víctimas, cuya revisión se está negociando en estos momentos. Es una ley que abarca la protección de todas las víctimas en la Unión Europea de forma igualitaria. El objetivo es asegurar que todos los ciudadanos europeos tengan unos derechos mínimos asegurados en todo el territorio cuando son víctimas de un crimen. Analizamos la importancia de esta ley con los dos legisladores que trabajan en ella aquí en la Eurocámara. Con Soraya Rodríguez del Grupo Renovar Europa. Bienvenida, Soraya. Hola, encantada. Igualmente, y con Javier Zarzalejos del Partido Popular Europeo. Bienvenido, Javier. Encantado. Muchas gracias a los dos por estar aquí. La Ley de Derechos de las Víctimas existe desde hace más de 10 años, pero ahora mismo se está actualizando, un trabajo en el que ambos estáis trabajando como ponentes. ¿Qué es lo que le faltaba a esta ley? ¿Por qué crees que era necesario revisarla? Bueno, efectivamente, la directiva de víctimas actualmente vigente tiene ya desde el año 12, tiene más de 10 años. Como se ha dicho, yo creo que hay varios factores. En primer lugar, tenemos un nivel de cumplimiento por parte de los Estados, de transposición por parte de los Estados, que es desigual, y esto hay que reforzarlo en una nueva directiva. En segundo lugar, tenemos experiencias ya acumuladas en la Unión de lo que ha funcionado, de lo que puede funcionar mejor. Y yo creo que en tercer lugar tenemos una conciencia colectiva mucho más sensible hacia determinados tipos de víctimas, hacia las situaciones de vulnerabilidad. En definitiva, la forma en la que han cambiado los delitos también significa que cambian las víctimas, los procesos de victimización, y hay que hacerles frente. Y luego hay dos temas que nosotros, en fin, hemos discutido y vamos a seguir profundizando en ellos. Uno es que las víctimas tienen derecho a una reparación integral, y eso exige también una indemnización económica en la gran mayoría de los casos, y proponemos un sistema que está ya presente en varios estados europeos, según el cual es el Estado el que adelanta el dinero, la indemnización, y luego el Estado se dirige contra el delincuente que ha sido condenado. Y en segundo lugar, creemos que se tiene que mejorar la protección tanto física como jurídica de la víctima en el proceso penal y fuera del proceso penal. Yo creo que en ese sentido pues hay un debate que estamos manteniendo, yo creo que muy constructivo entre todos los grupos, que nos permitirá llegar a un consenso amplio en esta directiva. Soraya, ¿qué crees que era necesario revisar de esta directiva? Sí, bueno, efectivamente, esta propuesta de revisión de directiva viene sobre la base de una evaluación exhaustiva de lo que han sido todos estos años en su aplicación. Javier acaba de citar importantes causas, ¿no?, para su revisión, pero hay que tener en cuenta que efectivamente son 75 millones de personas en la Unión Europea, entre europeos, residentes, visitantes, que sufren delitos, que son víctimas de delito, y nos daban una cifra también importante de que cerca de un 64% de los delitos violentos no se denuncian. Por lo tanto, esto ya hacía pensar que efectivamente hay una cierta falta de confianza, ¿no?, y de conocimiento también de los sistemas judiciales y penales a la hora de acercarte y denunciarles. Luego hay otro tema muy importante que ha señalado Javier, y es que en el 2012 había formas delictivas que ni tan siquiera se conocían o eran prácticamente esporádicas, mientras que hoy la delincuencia en línea es realmente una de las manifestaciones de comisiones delictivas más importantes. Nos decían que, por ejemplo, el año pasado cerca de 32.000 denuncias 32 millones de denuncias se han producido en la Unión Europea como sospechosas de abusos y de acoso infantil en línea. Entre el 7% y el 8% de las mujeres europeas han sufrido acosos o delitos de violencia contra ellas en línea. Claro, esas víctimas, la forma de proteger, de acompañar a las víctimas de ciberviolencia o ciberdelitos es diferente. Y luego, efectivamente, había algunos temas de asistencia letrada que son muy desiguales en los países de la Unión Europea.
esto es algo que intentamos que se pueda realmente homologar, que todas las víctimas tengan asistencia desde el inicio, en comisaría, en el momento de prestar la denuncia. Y luego el tema de la indemnización, un tema ciertamente muy desigual en la Unión Europea. El que las víctimas no obtengan una indemnización en el proceso penal, que en algunos países tienen que acudir al proceso civil. Segundo, que tengan que reclamarlo al agresor y el Estado no aparezca como la garantía de que es el que paga la indemnización y luego el Estado busca y repercute en el agresor. Eso pasa en algunos estados, como ha dicho Javier, pero en muchos otros no. Produce una revictimización muy importante de la víctima y con esta revisión intentamos solucionar ese problema, colocando al Estado como garante, que luego efectivamente tiene muchos más medios para identificar bienes y perseguir al culpable. Has mencionado precisamente la revictimización. En el informe de la Comisión Europea, uno de los últimos en que hablaba de esta directiva, se ponía de manifiesto que algunas víctimas sufren esta victimización secundaria, revictimización, en que la víctima se siente poco protegida por el sistema penal, algo que es además especialmente, por ejemplo, en los casos de crímenes de índole sexual. Javier, ¿cómo se está trabajando en esta cuestión? Bueno, es una cuestión prioritaria. Yo creo que se ha avanzado mucho en la definición y en la conciencia de lo que es ese concepto de revictimización, que efectivamente tiene un mayor impacto en aquellos delitos que resultan más traumáticos. Por supuesto, los delitos de índole sexual, que generan una devastación psicológica en muchos casos, una sensación de indefensión, de inseguridad, y que luego en el propio proceso penal y en la propia tramitación de la denuncia, pues, en fin, también a veces las mujeres, que son mayoritariamente las víctimas de este tipo de delitos, se encuentran en situaciones que realmente agravan en muchos casos el trauma, se lo hacen revivir o tienen que encontrarse con procedimientos que resultan extraordinariamente costosos desde el punto de vista afectivo, ¿no? Y este es un tema que nosotros hemos querido cuidar. Hay otros casos en los que la revictimización se produce, delitos de odio, por ejemplo, delitos de terrorismo, a través del enaltecimiento o de la exaltación de aquellas figuras que están en el entorno de los agresores, ¿no? Tanto discursos políticos de exaltación del supremacismo racial o de racismo, o discursos políticos que enaltecen a los responsables de actos terroristas. También hay un proceso de revictimización que tenemos que cuidar. Y en buena parte de los delitos online que implican la difusión de imágenes de abuso sexual, ya sean de menores o de adultos, la circulación de esas imágenes por la web también es un proceso permanente de revictimización, porque la víctima sabe que sigue habiendo imágenes suyas circulando por ahí. Por lo tanto, es un esfuerzo que tenemos que dirigir en varias direcciones y con diferentes medios. Soraya, ¿cómo se puede evitar esta revictimización? Sí, efectivamente hay que tener en cuenta que la víctima no es solo un testigo del delito. La víctima es el elemento central, que tiene que tener acceso a la justicia y recibir, además de un acceso a un juicio justo, tiene también que recibir desde el primer momento una atención adecuada. Por eso, cuando hablamos de atención a las víctimas, estamos hablando no solamente de la asistencia letrada y asistencia jurídica, sino también de un acompañamiento y de la prestación de servicios que en determinados delitos son absolutamente fundamentales. Estamos hablando de acompañamiento psicológico, estamos hablando también de servicios adecuados para derivar a las víctimas, por ejemplo, en el caso de víctimas de malos tratos, refugios, lugares seguros. Estamos hablando de que es necesario garantizar esta integridad física de la víctima, pero también su integridad psicológica, para evitar el contacto de la víctima con el agresor a lo largo del delito.
Y en el caso, por ejemplo, de los delitos de agresiones sexuales, estas víctimas deben ser derivadas a servicios especializados. Precisamente sobre la cuestión de las agresiones sexuales, no en todos los países se trata de la misma forma, aunque la violación es un crimen en todos los países de la Unión Europea. En 11 países aún el uso de la fuerza es un elemento principal del delito, aunque ahora mismo se está negociando una ley paralela también aquí en el Parlamento Europeo sobre la cuestión del consentimiento, pero en esta ley, en la de los derechos de las víctimas, ¿cómo se está evitando que esto ocurra, que es que se pueda armonizar y que algunas mujeres se puedan sentir igual de protegidas en cualquier país de la Unión Europea? Soraya. Bueno, realmente el tema de la violación, del delito de violación y su redacción en los códigos penales no es objeto de esta directiva, es objeto precisamente de la directiva de lucha contra la violencia contra mujeres y niñas. Y como tú muy bien has indicado, es uno de los temas más complicados que tenemos ahora en la mesa de negociación con el Consejo. La Comisión hizo una propuesta sobre el delito de violación en el que el consentimiento es el centro del delito y luego la utilización de violencia, amenaza, coacción son elementos que agravan el delito pero que no son constitutivos del mismo. Y esto está generando una enorme resistencia por parte del Consejo. ¿Por qué? Porque efectivamente hay 11 países que aún tienen una redacción del delito de agresión sexual y de violación únicamente basada en la fuerza, en la violencia, intimidación o amenaza. Es verdad que hay 14 países que han modificado su código penal una vez que suscribieron el Convenio de Estambul, porque la redacción del Convenio de Estambul del delito de agresión se sustenta efectivamente en el consentimiento, pero nosotros estamos ante la dificultad esperanzados. Ya no nos queda tiempo, pero Javier, ¿confías en que esta ley se pueda aprobar antes de que haya las elecciones europeas? No, yo estoy convencido, creo que todos los grupos políticos están en ese objetivo y, en fin, y ya hemos tenido unas cuantas negociaciones importantes, sabemos cuál es su compromiso. Y el calendario que hemos propuesto, que es un calendario exigente y ambicioso, pues ha sido asumido por los grupos, de modo que yo creo que podremos tener una nueva directiva sobre los derechos de las víctimas antes de que expire el actual mandato. Pues muchas gracias a Javier, Soraya. A ustedes les esperamos en el próximo programa de Europa Hoy. Gracias por ver France 24 en español.